Bien, les hago esta devolución grabada del accidente en el espacio confinado, el trabajo práctico en el es una devolución que ya se las hice, pero considero importante que tengan este video como material de repaso, ya que pienso que este trabajo práctico, otros también, ya lo veremos, tienen un gran valor en la experiencia y enseñanza que podemos extraer de ellos. Bueno, primero que nada les voy a hacer una rápida recorrida con fotos del establecimiento y algunos comentarios que van a servir para entender el tema de la devolución. En este caso, estamos viendo en esta foto una máscara que usaban los pintores con sus correspondientes filtros. Verifiqué este aspecto y estaba absolutamente bien evaluado por el responsable de higiene y seguridad, que era un ingeniero que hacía 3 años que se desempeñaba en este establecimiento. Y como les decía, toda esta evaluación de este equipo estaba muy bien realizada, con todo lo que son capacitaciones, protocolos de trabajo seguro y todas las medidas de prevención. Seguimos viendo un poco la foto. Bueno, acá ven una foto del tanque. Recuerdan que se trataba de un tanque hecho en material con resina y plástico que se utilizaba para equipos de fumigador, ¿no? Este tanque se cargaba luego con el líquido fumigante y se utilizaba con ese objetivo. En esta empresa se realizaba, digamos, la construcción de este tanque. Esto ya que estamos viendo está en una etapa final, con el tanque ya pintado, con todas las terminaciones correspondientes, incluso tiene las letras puestas que corresponden a la demarcación y características de este tanque. Pueden ver ustedes en esta foto lo que van a también observar en la foto siguiente, que hay orden y limpieza. En este caso, ustedes ven a esta persona con esta pala que va realizando un proceso de limpieza. Pueden ver que todo esto está en muy buenas condiciones, bien ordenado. Acá pueden ver cartelería. Acá ven una línea de marcatoria amarilla que marca la zona de tránsito y la zona de no tránsito. Todo esto, pueden ver la mesa está ordenada. Todo esto les va dando una idea de un lugar con una muy buena gestión de la higiene y la seguridad. Acá ven otra foto también, lateral, del tanque terminado. Estos tubos que ven acá, por acá ingresa y sale un fumigante a una bomba que hace que posteriormente se rocíe, ¿no es cierto? Además tiene un sistema de tracción y demás, que eso es aparte. Como les dije, en este caso solamente hablamos de el proceso de construcción de este tanque. Vuelven a ver en esta foto también, como ya les dije en las otras, orden y buena condición. Acá ven la línea de marcatoria amarilla. Seguimos con las fotos. Bueno, esta es una vista superior del tanque. Acá tienen la tapa por donde ingresó la persona que se accidentó. Esta tapa más o menos tiene 50 centímetros de diámetro. Cuando tenemos una tapa con estas características, imagínense ustedes una persona que ingresa, volvemos a la foto anterior. Acá pueden ver una persona de pie, y si a esta persona se le imaginan dentro del tanque, se pueden dar cuenta que prácticamente entra en su totalidad. A lo sumo se agachará un poquito, pero en definitiva no puede fácilmente salir porque la altura del tanque no se lo permite, y además, vuelvo a la foto siguiente, el diámetro de esta boca de acceso, por donde entró la persona a realizar el trabajo, es pequeño, 50 centímetros, y la persona, por más que quiera sacar sus manos, apoyar sus codos e intentar salir, ustedes pueden perfectamente imaginar que es una situación muy difícil a lograr que consiga salir por sus propios medios. Tienen que tener en cuenta, además, y no es un tema menor, es un tema fundamental, que la persona se estaban quemando la ropa. El nivel de desesperación que tenía la persona dentro del tanque imposibilitaban cualquier acción con un nivel de racionalidad de esta persona, lo que sumado a las dificultades que estoy mencionando, hablan claramente de la gran dificultad que tuvo esta persona
obviamente no pudo concretar la salida, se consumió, digamos, el proceso de quemado de sus ropas adentro, y eso le generó lesiones muy graves, muy cerca estuvo de ser un caso fatal. En general, los casos de quemaduras son muy delicados cuando toman una superficie importante del cuerpo y cuando tienen una cierta profundidad. Pero bueno, en este caso la persona tuvo la suerte de haber salido con una discapacidad importante de esta, con secuelas, como dije, muy serias de este accidente. Bueno, acá ven otra foto, desde otro ángulo, ¿cierto? Se ven estos tubos que les decía que son para bombear, para sacar y para retirar el fumigante de la parte interior. Acá también ven la tapa. Vamos a ver otras fotos. Bien, en esta foto pueden ver ustedes un sector de almacenamiento de elementos combustibles y elementos inflamables. Esto claramente demuestra que es otro aspecto más que nos demuestra el buen cuidado que existía en lo que sería la gestión de la higiene y seguridad. Un depósito inflamables tiene que tener la característica de estar hecho, como pueden ver ustedes acá, con mallado, de modo tal que el aire pueda ingresar y salir, que no se retengan vapores. Por otra parte, el techo, que ustedes pueden ver, está separado a una cierta altura con una zona libre. Es decir, esto genera la condición que en el caso de generarse acá alguna explosión, si hubiera una atmósfera inflamable, toda, digamos, esta cantidad de área enorme que tiene para expandirse en aire interiormente, hacen que esa explosión no tenga las consecuencias que tendría si el ambiente fuera cerrado. Por otra parte, que acá no se alcanza a ver, tiene una canaleta para el caso de derrame de fluidos y reconexión. Es decir, acá también tiene un indicador de no fumar. Es decir, esto está absolutamente bien construido en base a los criterios de higiene y seguridad que corresponden para esta situación. Acá pueden ver ustedes un soplador, esto es un ventilador centrífugo. Se denomina centrífugo porque acá hay una paleta que cuando gira tira el aire hacia la parte exterior por los extremos. Básicamente los ventiladores son de dos tipos: los axiales, que son los ventiladores comunes, creo que hay una foto en la que se puede hacer ver, y los centrífugos. El centrífugo tiene la posibilidad de generar una fuerza en el soplado muy superior, y por eso se utilizan para casos como este. En este caso, este ventilador centrífugo genera una gran corriente de aire, toma el aire por esta zona negra, lo centrifuga, lo envía por esta tubería y va, en este caso, a la tolva, esta parte interior, pero también se debería haber usado dentro del tanque, en el momento de trabajo, no estaba indicado su uso, ya vamos a ver por qué, y bueno, esa fue una también de las razones que motivó que se produjera el accidente. Bueno, acá ven otra foto, está el mismo soplador también. En esta foto ven el tanque, el proceso, digamos, de construcción. Yo les mencionaba que se hacía con resina y fibra de vidrio, y después de hacerlo y moldearlo a través de un proceso, se le hacía un proceso de terminación de la superficie y posteriormente se lo pintaba. Y en la etapa en la que se genera el accidente, yo les había mencionado que la persona ingresaba por esta boca. En la etapa en que se produjo el accidente, la tapa esta que ustedes han visto recién no estaba puesta, es decir, el tanque estaba como lo estamos viendo ahora, y lo que hacía la persona era ingresar por esta boca con un trapo y acetona, porque la acetona permite alisar la superficie interior del tanque cuando se trata de resina, y entonces era un proceso que se hacía
en lo que sería la terminación del tanque previo a su pintado. Le mencionaba que eso suponía que la persona, bueno, accede a este lugar con el solvente, que era acetona, y se genera, al ser volátil, una emisión de vapores, y esa emisión de vapores, si bien, si eso fuera en un lugar abierto, esa emisión de vapores no generaría un ambiente explosivo. Al tratarse de una emisión que está dentro de un espacio confinado, esta boca, que podría funcionar como elemento de ventilación, no ventila lo suficiente y se genera lo que podríamos denominar un microclima dentro. Es decir, una condición de atmósfera explosiva adentro del tanque que, como les dije, constituye un espacio confinado por la dificultad que tiene la persona que va a ingresar al espacio de acceder y de salir. Eso determina las condiciones y características de lo que es un espacio confinado. Acá ven otra foto, con el tanque también en construcción, y como ven, como en las otras, con muy buen orden. Bueno, acá están los ventiladores que les decía. Estos son ventiladores axiales, son ventiladores clásicos que ustedes pueden conocer en sus habitaciones, en su casa, y no hacen mucho ruido, pero tienen una capacidad de generar, digamos, una ventilación limitada, en tanto que los centrífugos, como les dije, tienen una gran capacidad para generar aire a presión. Por eso se utilizan en los sistemas de calefacción, se utilizan también en los secadores de pelo, y por eso hacen tanto ruido. Es decir, son básicamente muy ruidosos, pero muy efectivos en cuanto a la presión que generan. Acá tienen otra foto. Pueden ver acá ustedes un matafuego colgado con todas las condiciones y marcaciones, como habíamos visto en todas las otras fotos, todo con orden. No es un tema menor cuando hablo del orden y la limpieza. Un aspecto de mucha importancia en la seguridad es el orden, la limpieza y la sectorización de los lugares donde se debe transitar y donde no se debe transitar, y todo eso que constituye aspectos que en este establecimiento estaban muy bien gestionados. Acá tienen otra foto también con algunas características que mencioné anteriormente. Bueno, acá tienen otra foto. Está una persona, como ustedes ven, con todo un equipo de protección personal completo, que incluye guantes, también cubre parte de la cabeza. Yo no hice una verificación específica de esto, pero pude ver los protocolos que había en relación al trabajo del material de la resina, como también los procesos de pintado, y vuelvo a remarcarles la prolijidad y la buena gestión de la higiene y seguridad en todos esos aspectos. Bueno, acá ven en esta foto el sector de pintura. En este sector de pintura existía un sistema de extracción de gases, lo cual cumplía con las normas que corresponden. Ya les mencioné que los operarios tenían sus máscaras, su capacitación, su protocolo de trabajo seguro, y todo su equipo de protección personal. Es decir, esto también forma parte de lo que hablaba de la buena gestión de la higiene y seguridad. Pueden ver en su estantería todo en buen orden y en buenas condiciones. Acá ven el matafuego, acá ven las líneas demarcatorias. Fíjense cómo el material está fuera de la zona de tránsito, y la zona de tránsito está absolutamente libre. Bueno, acá vemos otra foto, mismas características de lo que anteriormente mencionaba. Esto es en otra etapa de la construcción del tanque. Bueno, acá vemos la puntería. Seguimos viendo otra foto. Bueno, acá está el tanque dentro de la cabina de pintado. En este momento no se está procediendo a la pintura, pero las personas que realizan el proceso, ustedes pueden ver, cuentan con sus máscaras, con su equipo de protección. Ya les mencioné que la cabina tenía un sistema de extracción de aire, es decir, se cumplía con todas las normas. Vuelvo a remarcar lo que ustedes pueden ver. Esto es importante porque de alguna manera constituye una suerte de visita virtual a un establecimiento, dado que las fotos nos permiten sacar muchas conclusiones de cómo se trabajaba en el lugar.
Bueno, ahora les hago algunas ya menciones más específicas de la evolución del trabajo. Yo le di que, como material de lectura de referencia, el apunte de conceptos básicos de higiene y seguridad, la norma la nota técnica de previsión, la número 223, que es trabajo en espacios confinables, son unas notas que están en español y que las produce el Ministerio de Trabajo de España. Tienen la particularidad que son muy completas y es una buena referencia de trabajo, que además están en idioma español. La característica de esta NTP responde prácticamente en su totalidad a lo que indica la norma IRAM 3625, que es la norma que establece las condiciones de trabajo en espacio confinado. Las normas IRAM no son de cumplimiento obligatorio, pero en el año 2010, por la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo número 953 de ese año, 2010, se dispuso que esta norma fuera de cumplimiento obligatorio. Es decir, recién en el año 2010, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que ya le mencioné, tiene la potestad de generar normativa en higiene y seguridad, determinó la obligatoriedad del uso de estas normas. Recuerden que el accidente ocurrió en el año 2011, es decir, que ya estaba en vigencia la existencia de la obligatoriedad de estas normas. Bueno, acá repaso los 5 pasos de la gestión de la higiene y seguridad. Ustedes ya lo saben, el primero es la identificación de riesgo, deben verse todos los equipos, máquinas, insumos y procesos. Acá precisamente es donde estuvo la falla, que ya la voy a mirar. Luego viene la evaluación de riesgo, se aplica la matriz de riesgo de ser necesario, no en todo riesgo se aplica la matriz de riesgo, si el riesgo es un riesgo menor o no mucha complejidad, no es necesario realizar una matriz de riesgo. Cuando el riesgo tiene cierto grado de complejidad o importancia, es aplicable esta herramienta que es la matriz de riesgo. Y sería el segundo paso, ¿no es cierto?, que sería la parte de evaluación. El tercer paso es la planificación de las acciones preventivas. Allí tengo que definir qué voy a hacer como medida de prevención, aplicando la secuencia primero en el foco, luego en el medio y por último en la persona. En esta planificación no solamente tengo que definir el qué voy a hacer, sino el cuándo y el quién lo va a hacer. Eso es lo que constituye un plan. Luego de haber definido ese plan, se van a ir cumpliendo en las etapas en que yo lo haya previsto la ejecución de esas medidas preventivas. Sería el cuarto paso, ¿no es cierto?, el de la ejecución. Y el quinto paso es el del control. Este paso siempre es muy importante porque puede suceder que nuestras previsiones en las medidas preventivas no sean adecuadas y en el control podemos advertir estas circunstancias. Y además también importa este control porque nos permite verificar que las personas cumplan con las pautas que se les dio en capacitaciones, el protocolo de trabajo seguro, etc. Es decir, siempre el control constituye un aspecto de gran importancia en este proceso de la gestión de la higiene y seguridad. Y sirve para retroalimentar, ¿no es cierto?, porque en función de lo que surja de este control podemos modificar algunas de las acciones preventivas que hemos planificado y generar lo que sería un proceso de ciclo cerrado, que se llama feedback en inglés, y que siempre surge cuando realizamos un control, verificamos algo anómalo y tomamos las acciones que surgen de ese control. Bien, riesgos en el espacio confinado. Básicamente vamos a mencionar lo siguiente. Atmósfera explosiva o suboxigenada. Y en esto tenemos que hacer una necesidad de evaluación y definición de si es necesario el uso de filtros según la situación, si es que hay una situación de presencia de elementos tóxicos, o eventualmente, según la condición de la toxicidad de los elementos que existan o de la suboxigenación, el eventual uso de equipos autónomos
que son equipos que le permiten a la persona respirar, digamos, con un tubo, evitando el riesgo de tener el problema de la atmósfera suboxigenada o de la atmósfera tóxica. Otro de los riesgos es la presencia de monóxido de carbono, que es un asfixiante químico. El monóxido de carbono es el resultado de una combustión incompleta y es un gas sumamente tóxico y además tiene un gran riesgo de que no tiene olor y la persona normalmente no tiene ninguna sensación previa que le indique que está ante la presencia del monóxido. Es decir, la persona se va adormeciendo y normalmente se produce el proceso, la persona pierde conocimiento y termina con la muerte, ¿no es cierto?, en un proceso en donde no se puede detectar. De allí la importancia del tema del cuidado cuando existen atmósferas con presencia de monóxido de carbono. La atmósfera explosiva, que es precisamente lo que pasaba en este caso, como ya les expliqué, la presencia de la acetona generaba por ser un material, por ser un elemento solvente, generaba una volátil, generaba una emisión de gases en la atmósfera, digamos, dentro del espacio confinado, y eso generó la condición de atmósfera explosiva con las consecuencias del accidente. Atmósfera tóxica, cuando existe un contaminante, un elemento tóxico, ¿no es cierto? Gas tóxico, y otros trabajos con riesgos específicos. Por ejemplo, hay veces que dentro de un espacio confinado se puede estar realizando un proceso de soldadura o el uso de amoladoras, etc. Bien, todo esto, la particularidad que hace grave el riesgo en los espacios confinados es que cualquiera de estos elementos que puedan darse tiene las consecuencias que ustedes pueden imaginar, pero además con la enorme dificultad de la persona de salir del lugar. Y eso hace que el riesgo se haga mucho más grave. Imagínense, por ejemplo, una persona que pierde el conocimiento o que tiene un accidente realizando un proceso de soldadura o cualquier situación, digamos, de emergencia, si no tiene una posibilidad de rápidamente salir del espacio confinado, se agrava la situación de una manera muy importante. Un breve comentario sobre la atmósfera suboxigenada. El aire tiene 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno y un 1% de gases raros que se llaman. Y ese 21% de oxígeno es lo que hace que la concentración normal del aire a nivel del mar, bueno, puede variar según la altura y demás, pero más o menos es esta la concentración normal que constituye una atmósfera adecuada para la respiración. Cuando el porcentaje empieza a disminuir, por ejemplo, también puede pasar por desplazamiento. Por ejemplo, si dentro de un espacio confinado hubiera un gas inerte, como el nitrógeno, por ejemplo, que por pérdida, por ejemplo, de un botellón, empieza en ese espacio confinado, empieza a salir de ese botellón el nitrógeno, genera un desplazamiento del oxígeno y se modifica la concentración, y en vez de ser 78 y 21 pasa a ser el 21 a disminuir el oxígeno, y eso lo empieza a ser peligroso. Por ejemplo, cuando ya está en 18 se considera ya una atmósfera deficiente, la persona puede tener problemas de coordinación muscular, aceleración del ritmo respiratorio, etc. Ya en 17 tiene el riesgo de la pérdida del conocimiento, entre 2 y 16 ya es muy grave, con vértigo, dolor de cabeza, inconsciencia, y entre 6 y 10% directamente hay un riesgo ya de vida, con una duración de 6 a 8 minutos, que es el tiempo que la persona puede permanecer con vida en una atmósfera en esa condición. Es decir, la atmósfera suboxigenada, entonces, insisto, es un tema muy importante, porque además también hay que tener en cuenta, si la persona está, además, en la atmósfera suboxigenada y realizando un trabajo, al tener una disminución del oxígeno y tener una pérdida de coordinación,
hace que su torpeza haga que, si por ejemplo está realizando una soldadura o la utilización de cualquier otra máquina, se haga más torpe y esto aumenta el riesgo. Si a todo eso le sumamos que está dentro de un espacio confinado con dificultad de salir, pueden entender ustedes con toda claridad la gravedad que tiene. Bien, atmósfera explosiva. Se considera atmósfera explosiva cuando existe una combinación de oxígeno, que se denomina comburente, y gases combustibles, de modo tal que dicha combinación se encuentre dentro de lo que se llama la gama de los límites de explosividad. ¿En qué consiste esta gama de límites de explosividad? Por ejemplo, en el caso del aire y combustible que viene a través de carburadores de los autos, la relación que determina que se consuma totalmente tanto el oxígeno como el combustible es 15 partes de aire y una parte de combustible. Esa relación 15:1, que como les decía, hace que todo el combustible se consuma, lo mismo que el aire, se llama relación estequiométrica. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de tener, en este ejemplo, 15:1, tenemos 16, 17, 18:1? Es decir, tenemos más aire que combustible. Esa relación la denominamos en general mezclas pobres. El concepto de pobre se refiere a la parte de combustible. Hay poca cantidad de combustible en relación a la condición estequiométrica que le había mencionado. Sin embargo, aún con estos porcentajes y porcentajes aún mayor, está dentro de lo que se llama gama de inflamabilidad. Es decir, si tengo una atmósfera en donde tengo 18:1 y coloco una chispa, la atmósfera se va a generar la ignición y se va a generar una explosión. Por lo tanto, entonces hablamos de que estamos dentro de lo que sería la gama de explosividad. De la misma manera, hacia el otro extremo, es decir, cuando disminuimos la cantidad de aire, 12, 13, en relación al combustible, hablamos de mezcla rica, que también siguen siendo inflamables hasta un cierto límite. Hay un cierto límite hacia arriba, no lo tengo muy presente, pero será 20:1 o 22, no sé exactamente el valor, y hacia abajo será 10 u 8, ¿no es cierto?, a 1, que constituyen los límites. Eso en la práctica se lo verifica, porque se lleva hasta esa condición de límite, se pone un elemento emitor, es decir, la presencia de una chispa, y cuando esa atmósfera ya no se genera la ignición, estamos hablando de lo que se llama el límite de inflamabilidad. Entonces, el concepto de atmósfera explosiva tiene relación con esta proporción de aire y combustible dentro de lo que sería la gama de los límites de inflamabilidad. Existe un punto de inflamabilidad inferior y un punto de inflamabilidad superior que se puede, digamos, determinar a través de detectores que permiten calcular esas proporciones y verificar si estamos o no ante el caso de una atmósfera explosiva. Bien. ¿Cuáles son las medidas a tomar en un espacio confinado? La norma técnica, la NTP que mencioné, y la resolución SRT del año 2010, que también lo mencioné, establece una serie de condiciones. Esas condiciones pasan por establecer un protocolo de trabajo seguro, establecer un permiso de acceso. A la persona que va a ingresar tiene que tener un permiso, tiene que ser firmado, tiene que haber un responsable de esa tarea, al margen de la persona, por supuesto, que va a ingresar al espacio confinado. A su vez, tiene que estar una persona al lado del espacio confinado con un sistema de extracción rápida. Ya vamos a ver otra imagen para que lo vean, de modo tal de poder sacar a la persona en caso de que tenga alguna situación de emergencia. Se tiene que vallar toda la zona, como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Tiene que existir la inyección de aire a través de, como yo les mencionaba, del ventilador centrífugo, que acá aparece la manguera, que se había mencionado y le había hecho recién la foto. La persona tiene que tener un arnés de modo tal de poder ser recuperado rápidamente en caso de emergencia desde el espacio confinado. Tiene que poseer las máscaras filtrantes si se da la condición de toxicidad de la atmósfera
según la evaluación específica que se hagan, o del equipo autónomo, si es que la condición así lo exige, y también tiene que tener un sistema de intercomunicación para estar intercomunicado. Además, se tiene que hacer, previo al ingreso de la persona al lugar, una evaluación del nivel de oxigenación y también una evaluación de la presencia de contaminantes y la presencia también de atmósfera explosiva. Esta evaluación, que se tiene que monitorear antes que la persona ingrese, si es que por las características del trabajo puede variar esa condición durante el momento del trabajo, se tiene que tener un monitor de forma permanente mientras la persona realiza la tarea. Bueno, con esto más o menos les expliqué así genéricamente los aspectos que hacen a los procesos de trabajo seguro que se deben cumplir en espacios confinados. Acá tienen una imagen en donde ven el sistema de extracción. Está la persona saliendo del espacio confinado. Fíjense que es bastante parecida a la boca del tanque del ejemplo que nos ha tocado en donde la persona se accidentó. Fíjense, si hubiese tenido un sistema de extracción que ustedes ven con un arnés, como esta persona está accionando y hubiese existido la presencia de una persona al lado, si se hubiesen cumplido todas estas condiciones, ¿no es cierto? La persona, al haberse tenido fuego, se ha podido rápidamente ser recuperada y seguramente se podrían haber tomado allí medidas de seguridad muy rápidas. Sin embargo, yo le voy a hacer algunos otros comentarios porque no debía, por las circunstancias de este tipo de trabajo, llegarse a esta situación. Bueno, ahora vamos al punto central y volvemos al aspecto más importante del trabajo, ¿cierto? Que ya lo mencioné. Estamos haciendo un repaso de todas las fotos, ¿no es cierto? Y vamos a los pasos. Yo quiero que acá ustedes, luego de haber visto que el lugar estaba muy bien gestionado, todo lo que es la gestión de la seguridad y demás, yo les había mencionado que no se había identificado la existencia del riesgo de trabajo en espacios confinados. ¿A qué se debió, siendo una persona que realizaba el proceso, digamos, que llevaba la gestión de seguridad tan prolijo en su trabajo? Se debió a que esta persona omitió el realizar el control y preguntar a los supervisores en qué consistía todo el proceso de trabajo. Si lo hubiese hecho, le hubiesen mencionado que en alguna etapa se realizaba esta tarea de la persona que se introducía allí con acetona, etcétera, y hubieran reconocido la existencia de este grave riesgo que llevó a las consecuencias que ustedes vieron en el caso del accidente. Es decir, esta persona era un asesor externo de seguridad. Los asesores externos de seguridad están obligados a cumplir un tiempo de trabajo en el establecimiento menor. Normalmente, por ejemplo, van una vez al mes y están, por ejemplo, una hora. Y eso es lo que están obligados según las características de cantidad de personas y riesgos que tiene la empresa. En este caso, concretamente, la exigencia era de una vez por mes, y de hecho, en los registros que yo verifiqué, eso es lo que había sucedido. Esta persona, el ingeniero que yo mencionaba, el responsable de ingeniería de seguridad, había hecho seguramente la primera visita, no había hecho la evaluación y identificación de todo el proceso, tal como les comenté, y a partir de allí hizo una visita rutinaria cada mes. Y bueno, no coincidieron sus visitas con la tarea del espacio confinado, que como les dije, era un instante o un periodo corto en todo el proceso digamos, de realización del trabajo, y eso determinó que no identificara. Fíjense, y acá quiero pararme en este punto. De las cantidades de acciones básicas que hubiesen sido aplicables, son muchas. Yo les mencioné, por ejemplo, que la chispa se produjo por utilizar la iluminación de una lámpara de los 20. Ustedes saben que cuando están en espacios confinados se tiene que trabajar con bajo voltaje, es decir, con 24 volts o menos. Eso impide, cuando se trabaja con ese voltaje, no se forman chispas. Y eso
si solamente se hubiera cumplido nada más que esa condición, que la persona estuviese con una linterna de pilas y no con una lámpara de 220, no se hubiese producido la ignición y no se hubiese producido el accidente. Les pongo también otro elemento para que ustedes vean cómo cualquiera de las medidas básicas hubiese evitado el accidente. Si lo hubiese identificado, hubiese instruido a la obligatoriedad del uso del ventilador centrífugo, cosa que en las circunstancias que se produjo el accidente no se usó, y eso hizo que el lugar no estuviese ventilado, ¿no es cierto?, y generando el accidente. Otro aspecto más que les puedo mencionar. En la normativa 351, en la parte del equipo de protección personal, determina que cuando se está en la atmósfera ignífuga, explosiva, se deben utilizar ropa ignífuga. Si la persona hubiese utilizado ropa ignífuga, fíjense los trajes que ustedes han visto allí en la foto que dice ver, es decir, no era una empresa que hubiese tenido ningún problema en proveer ropa ignífuga, no se hubiese producido el accidente. Hablando de ropa ignífuga, les hago una referencia para que tengan una idea de cuánto puede importar. No sé si ustedes tienen presente el caso del accidente de Niki Lauda. Niki Lauda era un corredor de Fórmula 1, que ya falleció, y estando en una carrera en Japón, tuvo un accidente, y se prendió fuego el auto, y si ustedes se fijan, los corredores llevan una ropa ignífuga en donde solamente tienen los ojos y la nariz descubierta, y todo el resto queda cubierto, de modo tal que esa ropa ignífuga determinó que a este corredor, a Niki Lauda, cuando lo recuperaron, que demoraron un rato el equipo de socorro para recuperarlo, se lo sacara del lugar donde estaba, se utilizaron matafuegos, se terminó con el fuego y demás, y la persona, si bien Lauda tuvo rastros en la cara y demás, se salvó de una condición que hubiese sido indefectiblemente la muerte. Y allí ven ustedes la ropa ignífuga, la utilidad que tuvo. Volviendo entonces de nuevo al caso, cualquiera de estos tres elementos que hablé, es decir, el uso de la linterna, o el uso del ventilador, o el uso de la ropa ignífuga, por sí sola, ya, independientemente de todo el protocolo que mencioné, que supone otra serie de pasos, tal como les dije que establece la resolución del año 2010, pero si solamente se hubiesen cumplido esos simples que yo les mencioné, no hubiera ocurrido el accidente. De allí queda claro la enorme implicancia de esta falencia grave que tuvo esta persona en no identificar el riesgo. Este es el aspecto central de este trabajo y lo que yo más quiero que ustedes se lleven, más allá de todos estos otros comentarios que les hago sobre temas de espacios confinados y los riesgos. Pero en definitiva, entonces, quiero que esto les quede claro, que aquí la gran falencia que hubo es la identificación. El primer comentario que ustedes tienen que sacar luego de haber realizado esto es la enorme dificultad, la enorme gravedad de la situación por no haber cumplido con este, que es el primer paso de los 5 de la gestión del riesgo. Bueno, entonces, eso es lo más importante. Los otros aspectos que ya les mencioné, que son las otras medidas de prevención y demás, están claros. Les comento algo más. Cuando yo hice la visita al establecimiento, con fecha posterior al accidente, en el legajo, el responsable de higiene y seguridad había puesto todo el protocolo de trabajo en espacio confinado y todo, etcétera, con capacitaciones y demás. Ahora, fíjense qué grave, casi le cuesta una vida a una persona con la experiencia y con la formación suficiente como para no cometer ese error. Y allí, entonces, le quiero remarcar lo grave de este error. Bueno, con esto le cierro la devolución del trabajo práctico.